Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche, en un día muy especial, muy particular, porque hoy se cumplen 30 años del retorno de la democracia. Yo tenía 13 años, cuando Alfonsín ganó en el 83, después cuando asumió el 10 de diciembre de 1983, es decir, formo parte de una generación que vivimos la mayor parte en democracia. De hecho, a partir de los 13 años, cuando uno empieza a interesarse por cuestiones de la vida política o de la vida social o económica, no entendemos otro sistema que no sea la democracia. Y 30 años después, la verdad que me voy a guardar algunas reflexiones que tenía ganas de hacer, pero no las quiero hacer en el día de hoy porque tal vez puedan ser interpretadas para un lado o para el otro, y me parece que hoy es un día para tratar de saltar ese tipo de cuestiones de la política chiquita. Lo que sí quiero decir es que ese es el gran logro que yo encuentro en la democracia, que nadie, o por lo menos una abrumadora mayoría de los argentinos, piensan que no hay otro sistema político posible que no sea este, la democracia. Y como estamos tan convencidos, la gran mayoría de los argentinos, de que este es el único sistema posible para vivir, también somos terriblemente críticos de lo que sucede hoy. Y podemos serlo sin miedo, sin temor y sin que nadie objete de que estamos, si se quiere, conspirando contra la democracia. Justamente por eso, porque no vivimos otras épocas y no nos imaginamos jamás volver a otras épocas, podemos criticar a todos y a todas. Decir absolutamente lo que querramos sin la autocensura de que alguien piensa que podemos estar criticando a la democracia. A ver, ¿qué sucede en la Argentina en las últimas horas? Bueno, cosas muy graves, hechos muy graves. Realmente que 30 años después del retorno de la democracia, haya en la Argentina en los últimos días 8 muertos confirmados oficialmente, pero la sospecha de que son más los muertos, a causa de saqueos y de el conflicto social que significa que vecinos tomen las armas para defenderse de otras personas, vecinas o no, que vienen a asaltarlos o a robarles una heladera o un plasma, un LCD o un electrodoméstico o un paquete de fideos. Bueno, la verdad que es algo terrible, terrible. Y no solamente condenable, sino que hay que buscar cuáles son las causas de esa situación. Que fuerzas policiales que deben estar armadas para defender a los ciudadanos y a los vecinos estén haciendo un reclamo salarial, extorsionando con que si no, no te brindo seguridad, bueno, verdaderamente es algo que más allá de la legitimidad del reclamo, alguien no puede pensar que un policía puede vivir honestamente con 5.000 pesos mensuales y 700 pesos de básico, todo el resto de sueldo en negro. Pero la metodología claramente es una metodología extorsiva que habrá que rever, habrá que pensar cómo incorporar 30 años después a las fuerzas policiales a lo que una democracia supone, que si alguien no puede vivir de su sueldo, tiene dos alternativas: o peticiona a las autoridades para tener un sueldo mejor o roba. Y como yo no quiero una policía que robe o que sea corrupta, prefiero que peticionen a las autoridades. Ahora deben peticionar sin poner en tensión a todo el sistema político y sobre todo sin arriesgar la vida de los ciudadanos que se juramentaron proteger. La presidenta habló hace un ratito en el acto de festejo de los 30 años de democracia. Hay todo un debate si se debía festejar o no los 30 años de regreso a la democracia, con el acto que está teniendo en este lugar, con bailes y bombos y redoblantes y todas esas cosas, en Plaza de Mayo. Después, si quieren, podemos charlar un poquito. Vamos a estar un ratito hablando con Luis Juez, con Felipe Solá, con el ex ministro del Interior de la Alianza y dirigente radical Federico Storani. Vamos a discutir un poquito de eso, pero no me quiero meter en esa discusión. Lo que sí me interesa es que la presidenta hoy reaparece en la escena pública, la van a escuchar ahora, y hace un discurso muy duro identificando
a los violentos y a los que conspiran contra la democracia. Dice, yo tengo la certeza de que esto fue quirúrgicamente planificado, no es efecto contagio, no es que estalló en Córdoba y después las otras policías reclaman el 100% de aumento que se le dio en Córdoba a la policía después de que quedó de rodillas el gobernador de la Sota. Y como otras veces en la historia de los últimos 10 años del kirchnerismo, identifica una conspiración, planificado quirúrgicamente para afectar a la democracia. Si esto es un ataque contra la democracia, lo que han hecho los policías de 16, 17 jurisdicciones en el país, la verdad que estamos jodidos. Porque hay más o menos 200.000 policías provinciales. Si hay tantos que están en contra de la democracia, la verdad que debo rever lo que dije al principio, de que una abrumadora mayoría de los argentinos no imaginamos otro sistema de convivencia que no sea la democracia. Y para colmo, justamente si son los que están atacando la democracia, los tipos que la democracia formó y les dio armas para que nos protejan, la verdad que estamos en un problema muy grave. Si verdaderamente esto es así como lo dijo hoy la presidenta, yo le pido a la presidenta que utilice a la CIDE, a los servicios de inteligencia, para tratar de recabar la mayor información posible, hacer las denuncias penales correspondientes, identificar a los tipos que están atrás de la conspiración y llevarlo a la justicia. No pueden estar un minuto más en las fuerzas policiales, si es así como dice la presidenta. Y no pueden, de rodillas, gobernadores de nuestra democracia, negociar con estos tipos si estos tipos están atentando contra la democracia. Ahora, tal vez la cosa no sea tan terrible. Tal vez, si bien insisto, y hoy todas las fuerzas políticas, más allá de que algún dirigente de la cámpora haya querido en las últimas horas decir, yo sé de dónde vienen las cosas, vienen del Frente Renovador, o del peronismo de Duhalde, o de acá o de allá, todas las fuerzas políticas dijeron, esta metodología de las policías provinciales es extorsiva. Ahora, tal vez la situación no sea tan dramática como plantea la presidenta, que hay una conspiración en la cual, además de haber saqueadores planificados, que obviamente los hay, pero no están en todas las provincias, extendidos en todo el territorio, y lo que más me preocupa, no creo que todos los policías que hayan protestado por aumento de sueldo estén atentando con la democracia, porque si fuera así, insisto, estamos en un gravísimo problema. Tal vez la cosa sea un poquito más sencilla, que tiene que ver con que dejaste a una policía con sueldos muy retrasados, en general los del sector público nacional, con una inflación persistente en los últimos 5 o 6 años del 25%, y ese sector, insisto, con una metodología que no se puede permitir en este sistema, vio la oportunidad de reclamar un aumento del 100% y se mandó. Pasó la semana pasada en Córdoba, cuando de la Sota se creía el gobernador inexpugnable, que llegaba de su viaje con bolsita de free shop de Colombia y arreglaba el asunto policial, lo pusieron de rodillas, estaba Córdoba arrasada por los saqueos, desde acá estaban pensando, ¿le mandamos o no le mandamos la gendarmería al gobernador de la Sota? Y de la Sota concedió 100% de aumento. Para los que piensan que de la Sota hizo una jugada maestra para esparcir los saqueos y la complicidad policial en todo el país, de la Sota hoy tiene la provincia incendiada. De la Sota no sabe cómo hacer para frenar los reclamos de los empleados públicos, de los docentes, de la administración pública cordobesa. Y hoy se lo veía en otro tono, demacrado, mansito, pidiendo colaboración en la Casa Rosada para ver cómo se hace para apagar este incendio. Entonces, me parece que la situación tiene que ver con ponerse a trabajar, y para eso los votamos, ponerse a trabajar y brindarle al ciudadano lo mínimo, que es la seguridad. Y eso lo tiene que brindar el poder político, que es el que debe conducir a la policía. Es tan elemental como eso. Obviamente, si hay algo mayor atrás, si hay un ataque a la democracia 30 años después, vamos con las denuncias concretas, vamos todos a Plaza de Mayo a sostener a los gobiernos populares, a los gobiernos votados por el pueblo. Ahora, si esto es un espejito de color para desviar la atención de los problemas concretos que tienen que atender nuestros representantes, vamos mal. No me gustó que la presidenta no hablara de los 8 muertos. Aunque hayan
participado de los saqueos. Yo sé que muchos de los que están viendo tal vez crean que los 8 muertos, hay un policía y 7 personas que se sospecha que participaron de los saqueos, se lo merecen. Yo no creo eso. Me parece terrible que una sociedad piense que un argentino puede morir en medio de un saqueo, a manos de otro argentino. Y me parece que hoy era un día para reflexionar sobre eso, también desde el poder político. Y después, insisto, el mayor logro de esta democracia es que nadie imagine que podemos vivir sin la democracia. Entonces, se abre una agenda enorme que no quiero abordar hoy, en caliente, sobre las cosas buenas y las cosas malas que se han hecho en los últimos años, no solamente en la última década, sino en las últimas 3 décadas. Porque acá todo el que llega cree que va a refundar el país y cree que el anterior refundió el país. Y es cierto que muchos de los que han pasado en los últimos 30 años han hecho cosas para refundir el país. Pero no todo está mal en la Argentina en la última década, como tampoco estuvo mal en las décadas anteriores. Por algo consolidamos 30 años de democracia. Y me parece que la soberbia de pensar en ese espíritu fundacional lleva a no ver los problemas cotidianos, lleva a engolosinarse con un relato o con otra realidad. Y lo que reclama hoy la gente, los ciudadanos, hoy lo que reclama es seguridad, ¿no? Una cosa mínima, que puedas dormir tranquilo y no estés pensando que te pueden saquear o que te pueden matar en la calle en medio de un conflicto social. Pero en general lo que reclama es que les resuelvan los problemas concretos que todavía tiene la democracia pendiente de resolución. Básicamente problemas económicos, recurrentes en la historia económica argentina e irresueltos. Empezando porque no tenemos moneda, porque 30 años después del desastre económico que significó la dictadura militar, Argentina sigue sin poder tener una moneda, el peso. Es decir, una moneda que no se devalúe todo el tiempo, que no se la coma la inflación, que los que tienen capacidad de ahorro no piensen en que la única forma de ahorrar o de preservar el valor de esos papelitos que tienen en el bolsillo es apostando a otra moneda como el dólar. Vamos a hablar con Felipe Solá, con Luis Juez y también con Federico Storani de lo que ha pasado en las últimas horas en la Argentina. Hay algunas noticias alentadoras que llegan de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Chaco y de Tucumán, después de que estas 2 últimas provincias hayan sido casi arrasadas, las más golpeadas por los saqueos, en una situación verdaderamente dramática. Y en el medio de eso, insisto, los 8 muertos, que hoy, más que nunca, no debemos olvidar. Al menos 8 muertos reconocidos oficialmente en apenas una semana. La rebelión policial y los saqueos en las provincias dejan un saldo preocupante, justo a 30 años del regreso de la democracia. Con el correr de las horas, los focos de conflicto cambian, el número de víctimas fatales crece y la cifra de heridos en grave estado se multiplica. La situación más dramática se vivió en la provincia de Chaco, donde se registraron 2 muertes, y en Tucumán, donde hay al menos otras 2 personas fallecidas. En la provincia del jefe de gabinete Jorge Capitanich, un joven y un subcomisario murieron a causa de los enfrentamientos entre saqueadores y comerciantes que defendían sus negocios a balazos. En Tucumán, un hombre de 33 años murió en el Hospital Centro de Salud después de recibir un impacto de bala en el pecho. Y otro falleció al chocar en moto tras haber participado de un saqueo. Se suman a la víctima de 20 años que dejaron los incidentes en Córdoba la semana pasada y a lo que sucedió en Concordia, donde un joven perdió la vida después de recibir una descarga eléctrica en medio de los robos a comercios. En la localidad de Perico, Jujuy, un adolescente de 15 años murió apuñalado en medio de un saqueo. Por último, en la provincia de Buenos Aires, un supermercadista chino murió en Gleu mientras resistía a los tiros el ingreso de un grupo de saqueadores a su local. Bien, ya estamos con Felipe Solá, gracias por venir. Felipe, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires y diputado electo del Frente Renovador, y Luis Juez, el senador del Frente Cívico de Córdoba. Bueno, ¿cómo están viendo esta situación? Ahora vamos a repasar y un poco actualizar la información con Diego Genú. Al parecer hay acuerdo, ahora vamos a explicar de qué se trata en la provincia de Buenos Aires. Si bien hay un conato
chiquito todavía de rebelión policial. Hay acuerdo en Santa Fe, que había mucha inquietud por lo que estaba pasando en Santa Fe. De hecho, el grueso de la gendarmería estaba concentrada ahí en la provincia de Santa Fe, tratando de disuadir posibles saqueos. Y hay un acuerdo de último momento con la policía de Tucumán, donde sucedieron cosas terribles, ¿no? Como las que estamos viendo atrás en las imágenes. Felipe Solá, ¿por qué estalla esto? ¿Cómo sigue? Es decir, esto significa que ya está, se terminó el conflicto policial y lo que viene ahora, ¿no? El temor de los saqueos en diciembre. Hay dos o tres cuestiones simultáneas que hacen que uno vea estos días de una manera, digamos, muy preocupante. Una es que si la policía se retira un minuto, hay un crimen organizado y otro que lo sigue atrás, otra actitud criminal que puede ser individual, no organizada, que se desata inmediatamente, ¿no? Así que no podemos estar un minuto sin policía en un lugar porque inmediatamente si no hay una tendencia de saqueo. Eso es algo nuevo en la Argentina. A pesar de que ha habido saqueos, esta vez parece algo más planificado. Y no se le puede adjudicar a un gobernador porque es planificado en muchas provincias. En segundo lugar, es obvio que la inflación y el golpe inflacionario de los últimos 40 días que sigue ocurriendo, como con la excusa de fin de año, pulverizan todavía más los muy malos sueldos. Lo sé directamente de policía de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no tienen otro tema, no han tenido otro tema que ese todos los últimos tiempos, y además tienen una carga en la calle, una tensión en la calle en los últimos años, creciendo cada vez peor, de manera tal de que la situación se ha puesto muy difícil para ellos. La policía no puede hacer huelga, no debe ni puede hacer huelga. No somos un país suficientemente desarrollado y con muchas cosas resueltas como para pensar en una policía sindicalizada. No creo que estén para nada dadas las condiciones. Y entonces cualquier rebelión policial puede ser vista de buena fe como una actitud delictual que debe ser solucionada rápidamente con una negociación. Y de mala fe, cualquier cosa, un golpe. ¿No es cierto? En la Argentina no está en juego la democracia. Lo que está en juego es la eficiencia de la democracia para hacer que los habitantes vivan bien. Y está en juego también nuestra eficiencia como parte de la oposición para trabajar con un gobierno que no quiere ver lo que pasa. La impresión que yo tuve hoy es que la presidenta hablaba de los saqueos, los saqueadores, los saqueados, a los que había que tenerle piedad, lástima, obviamente, las condolencias a lo mejor creo que lo dijo, no me acuerdo, a las viudas o a los viudos, creo que se dirigió a los saqueados más que nada, como si fuera un hecho del paisaje, como si no fuera un hecho atinente directamente a la autoridad del Estado, a la ausencia de autoridad del Estado, y como un problema también de los gobernadores. Discúlpame. Yo he desplegado la gendarmería y la prefectura, dijo. Sí, discúlpame, ahí estamos viendo imágenes de Tucumán que ocurrieron esta tarde, ¿no? Imágenes donde se ve anteriormente el intento de saqueo de una planta de Sancor ahí en Tucumán, donde hay de todo, ¿no? Gente que va en motocicleta, gente de a pie, gente que después se va a ver, están en camioneta, como habló la presidenta, en 4x4, pero hay de todo. También es cierto que hay una situación de marginación muy grande que con la asignación universal por hijo no basta para resolver. Es decir, no es un tema que se haya resuelto. Entonces, cuando se ve la oportunidad, en el medio, también en ese caldo de cultivo, todos aprovechan. Las bandas organizadas de las que vos hablás, pero también, bueno, gente con necesidades. Es imposible combatir el crimen organizado, sea el crimen organizado mandando gente a robar o a saquear o lo que fuera, o los que tienen desarmadero de automóviles y generan todos los robos de automóviles, o todos los mayoristas, que entre comillas, mayoristas ilegales que reciben objetos robados, más el otro gran crimen organizado que se mezcla con ese que es la droga. Es imposible que pensemos los argentinos en cómo defendernos sin tener un mínimo acuerdo político sobre que ese es un gran problema, un enorme problema, tal vez el más fuerte que tengamos en este momento, seguramente.
Si no podemos tener un gobierno con el cual se pueda conversar y decir, este es el problema, sí. Bueno, durante un año y pico no vamos a hablar de otra cosa que no sea de cómo solucionarlo. No vamos a tratar de sacar ventaja de campaña política. No, es imposible. Hoy, los 30 años de democracia, en lugar de haber sido tuvieron que bajar el tono, ¿no? Bajar varios cambios. Pero en lugar de haber levantado, no lo bueno que hizo este gobierno, sino lo que pasó en estos 30 años como bueno, y haber además hecho un examen de conciencia sobre la realidad que se vivía, sobre por qué no fue una gran fiesta, que está bien que no fuera una gran fiesta, está mal que sea una fiesta, si lo es, yo no estoy en este momento viéndolo, lo que debió hacerse es convocar aparte o convocar para el futuro a los argentinos, a los representantes de los argentinos, a resolver grandes problemas. Si no, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo se avanza? ¿Negando? ¿Peleándose? ¿Diciendo que el Frente Renovador? ¿Diciendo estupideces que todo el mundo rechaza? Si no fuera por lo que los intendentes han tratado de ayudar, anticipando problemas en la provincia de Buenos Aires hubiera sido mucho peor. En la provincia de Buenos Aires podría haber habido mucho valío. Hoy fui y me senté en la mesa del gobernador Scioli, que fuimos por idea del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo no vamos a respaldar al Estado si está extorsionado por la policía? Más allá de que los sueldos sean malos, siempre vamos a estar respaldando al Estado. Pero todo tiene un límite. Lo que queremos decir es, o se convoca, o no, o digamos, no se puede, no le podemos decir a los argentinos por qué no podemos mejorar esto. A ver, Luis Juez, hoy estuvo Capitanich en la Casa Rosada junto con De la Sota, ¿no? Y la pregunta es si lo que ha ocurrido en las últimas horas es un efecto contagio, empezó en Córdoba y se esparció a 16, 17 provincias, o ha sido todo quirúrgicamente planificado, como dijo la presidenta en diciembre. A ver, la podemos escuchar a la presidenta hace un ratito hablando de los saqueos en el contexto del festejo por los 30 años de la democracia. He decidido expresamente no hacer una cadena nacional. ¿Para qué? Para permitir que democráticamente, como seguramente lo estarán haciendo en estos momentos, algún canal corte la pantalla y entonces yo esté hablando de la democracia y de estos 30 años de historia de un lado, y del otro lado pongan alguna escena donde los violentos, los antidemocráticos, los que no respetan los valores por los cuales tantos argentinos y argentinas dieron su vida, quieren sin lugar a dudas hacernos olvidar o hacernos lo que es aún peor, que los argentinos despreciemos o no nos importen los valores de la democracia. Yo no soy ingenua, no creo en las casualidades, tampoco creo en los hechos que se producen por contagio, como he escuchado alguna argumentación por ahí. Por contagio son las paperas, la varicela o la rubiola. Pero algunas cosas que pasan en la Argentina y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica. Bueno, ahí estaba Cristina, ¿no? Muy dura contra los violentos, contra los que atentan contra la democracia, y también diciendo de que esto está totalmente planificado con precisión quirúrgica. Acá los que estamos en el piso vamos a coincidir todos que la violencia la vamos a condenar venga de donde venga. Ahora es un acto de torpeza. Esta mañana vos decías claramente, se reunió Capitanich y De la Sota, los dos responsables del efecto contagio. ¿Le gusta o no le gusta a la presidenta? Nosotros arrancamos con este proceso en Córdoba. Mientras De la Sota paseaba, y lo dijiste claramente, en un shopping de Panamá, y ninguno de sus funcionarios, todos veteranos, 15 años de gobierno, todos veteranos, el ministro de gobierno que lo acaba de destituir, todo tipo con muchos años, 15 años de ministro. Nadie era capaz de ir a escuchar el reclamo del personal policial acantonado, reclamo que de hecho es, si a paso, viejísimo. De la Sota, antes de irse a China, las mujeres de los policías habían tomado la jefatura policial para ser escuchada por alguien con un reclamo. ¿Sabe cuál es el reclamo, Maxi? Un bono navideño de 1.500 pesos y la posibilidad de reconstituirle el salario, que estaba en 2.500 pesos el básico,
con el tiempo, porque están acostumbrados a tener un maltrato salarial increíble. Pidieron durante 50 días, hicieron, se sentaron, marchas, mil cosas. O sea, nadie podía desconocer que el reclamo no solamente era antiguo, sino que era justo. O sea, no podía sorprender el poder político. Hoy se juntaba Capitanich y De la Sota. Los tipos están tironeando del poder porque creen que es un trámite gobernar. Y el martes los cordobeses pudimos ver cómo el tironeo entre De la Sota, supuestamente un gobernador candidato a presidente, De la Sota viene jodiendo hace rato que quiere ser conocido por todos los argentinos, lo logró. Ahora lo putean en todos lados porque exportó la desgracia de los cordobeses. La noche del martes pasado fue la peor noche de los últimos 30 años para una generación en Córdoba. Pero escucha esto. Mientras De la Sota se pavoneaba y todo el mundo esperaba que él llegara, que este tema se resolvía con un principio de autoridad. El 95% del personal policial, los 23.000 agentes de policía que tiene la provincia de Córdoba, entraron, te diré que el 95% de la gestión de la Sota. Tiene el tipo una relación directa, hasta te diré que los conoce porque lamentablemente a la policía se entra por recomendación política. De la Sota todo el mundo esperaba que llegara el avión de la Sota porque sus funcionarios durante todo ese día no habían hecho absolutamente nada. Para todo el conflicto. Se iba al medio del conflicto, se paraba y le decía, miren lo que me pasa en Córdoba, véanlo, vean la televisión, escuchen la radio, muchachos, se van ustedes allá, la comisión se queda hablando conmigo, yo voy a resolver el tema salarial, lo vamos a discutir mano a mano. Y te garantizo porque el abogado mediador es un tipo que lo conozco y nos comentó como el tema. Se resolvió el conflicto. De la Sota dijo, los voy a cesantear, no hay un mango para ustedes, Nos quemaron Córdoba. Se lo llevaron. Pero del otro lado, Capitanich, que decía que De la Sota era un mal gobernante, que este tema tenía que ver con una cuestión, que era la jurisdicción provincial, hoy tiene 3 muertos en Chaco. ¿Te das cuenta cuando la soberbia te descompone la cabeza? Entonces pasan 30 años de democracia y voy a decir, no aprendieron nada estos muchachos. Porque si vos, y ahí la presidenta no puede, ¿qué pasó? No me voy a meter, está Felipe acá, pero en la provincia de Buenos Aires no hubo toda esta escena, porque acá tenés la concentración de la gendarmería, la prefectura, tenés todo el mundo. Pero donde no hay nadie y de la policía se acuartela, no hace falta, hace 28 años soy abogado penalista, no hace falta una maquinación quirúrgica para que esto opere. Probablemente el primer saqueo, cuando la policía no reacciona, automáticamente la gente va a salir a hacer esto. Después vamos a ver la otra faceta asquerosa, que nos duele, que nos humilla, que nos lastima, que ve vecinos comunes llevándose lo que no corresponde. Voy a decir, ¿cómo puede ser que si no hay un policía vos no puedes distinguir lo que es tuyo y lo que es ajeno? Pero eso también tiene que ver con otra cuestión que la presidenta no puede mirar para el costado. Esta es la educación que vos le diste a este pueblo estos últimos 10 años. Yo cuando lo veo De la Sota ensañarse con los tipos que se llevan, digo, loco, pero hace 15 años que vos gobernás. Si esa gente vos la has marginado de la educación, le has brindado nada más que un programa social, casi te diría miserable, le has quitado esperanza, solamente para ello tenés carnaval cuartetero y algún ícono del cuarteto como para que en la campaña electoral te vayan a votar. Y no podés esperar, si igual el pueblo no le da educación, que tenga otra mentalidad. Esto es lo que hemos vivido y le guste o no le gusta a la presidenta. Lo dije, vos me hiciste un reportaje y me han hecho varios, lo dije el miércoles, dije Dios quiera que me equivoque, pero a partir de ahora esto se replica porque los malos ejemplos, eso se llama mala praxis política. El pésimo ejemplo que dio el gobierno nacional y el gobierno provincial en mi provincia se replicó inmediatamente, porque te cuento que hoy Córdoba está paralizada y que ningún gremio estatal que adelantaron las paritarias que era para marzo quiere menos que los 8.000 pesos que consiguió la policía en 36 horas, cosa que no consiguió en 36 años. La pregunta, y le voy a preguntar a Felipe Solá, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tengo entendido que todas las fuerzas políticas hoy fue un gesto. De hecho, usted estuvo con el gobernador Scioli hoy, ahora me va a contar la reunión, fueron todos los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, distintas fuerzas políticas, a cerrar filas con Scioli y, bueno, en este planteo de aumento que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Creo que hay mucha preocupación de todos los intendentes, los de Massa, los del kirchnerismo, los radicales, todos en la provincia de Buenos Aires tratando de que no estallen, ¿no?, saqueo generalizado que puede ser un polvorín, el conurbano en diciembre. Escuchen a Cristina cuando hoy decía también de que los que saqueaban, muchos iban en 4x4. Ver escenas que realmente conmueven, consternan y algunas avergüenzan. Porque ver gente en saqueos con autos o 4x4 ni conmociona, sino simplemente avergüenza. Avergüenza a todos los argentinos.
Bueno, claramente hay sectores que se han aprovechado y sectores que evidentemente iban en 4x4, en camioneta y demás, pero la preocupación en el conurbano y también en el Gran Tucumán, en el Gran Rosario, no tiene que ver con la organización de las 4x4, No. digamos, sino que eso encienda la mecha y pues el otro día decían, bueno, que se llevan el LSD, eso no es por hambre, está bien, pero el LSD se vende. Por supuesto. Es decir, el que va y roba ahí, lo vende y después con esa guita... Una vez que alguien entró a robar, entró Claro. a robar. ¿Va a robar panchos o pan o ¿Qué está o pasando en la fideos, provincia de o Buenos LSD, lo que Aires? haya a mano? Hay mucho temor, supermercados chinos, almacenes y demás, en este diciembre de que pueda replicarse. El gobernador ha dado un aumento fuerte. A los policías, de como 70% de aumento. Sí, van a arrancar en lugar de 4.700 pesos, van a arrancar a 8.700. Es un aumento importante y fuerte. Esto va a generar un problemón terrible para la finanza de la provincia de aquí en adelante, que no puedo imaginar cómo lo puede resolver Scioli. La presencia mía y supongo que la presencia también de otros miembros de partidos de la oposición es que si se pone en juego el Estado, si se extorsiona al Estado, ya sabemos de qué lado hay que estar. Así como le dije, nadie está jugando con la democracia. No estamos jugando con la democracia. No conocemos, es decir, conocemos lo que ocurrió hace 30 años. Después solo conocemos la democracia. Y no nos imaginamos un sistema que no sé. Así que jugar y joder demasiado con la palabra democracia también es una cierta forma de ser, me parece a mí, digamos, no sé, de ser poco serio, ¿no? No está eso en juego. Lo que está en juego es la calidad del gobierno. Lo que está en juego es todo junto a la vez. No tener moneda, como dijiste vos hace un rato, que se acelere la inflación y no se admita, ¿no es cierto? Está en juego que se piense que uno habla de la seguridad para asustar a la gente que vote por uno. En realidad uno habla de seguridad porque la gente no tiene otro tema desde hace mucho tiempo en la calle. No tiene otro tema. Si uno quiere profundizar sobre el problema sociológico, etcétera, no puede, la gente está demasiado desesperada por el problema. Ahora, en concreto, hoy con Scioli, ¿qué acordaron? ¿Se está monitoreando con Gendarmería, con Policía de la Provincia de Buenos Aires, el conurbano? ¿Qué protección se le va a dar a los comerciantes? ¿Hubo algún tipo de coordinación con las policías municipales de los intendentes? No, los intendentes que pertenecen al Frente Renovador, y supongo que todos también, tienen clarísimas instrucciones políticas de jugar absolutamente a favor de la estabilización de mayores niveles de seguridad, digamos, de que el gobierno provincial pueda tener el mayor éxito posible en defenderse, en tener un fin de año donde no se repita esto. De ninguna manera se puede politizar en el más sentido de la palabra esto, de ninguna manera. Uno tiene que mostrarse muy claro. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros no fuimos a hacer un acuerdo, porque no se nos planteó eso además. Lo hubiéramos pensado más, lo hubiéramos hablado con otras fuerzas. No se nos planteó un acuerdo, se nos planteó, ¿me vienen a respaldar o no? Sí, no fuimos a respaldar a Scioli, fuimos a respaldar al Estado, dirigido por un gobierno. A cualquier Estado legítimo hay que respaldarlo si alguien quiere poner en juego ese Estado. Hasta ahí llegamos. Y llegamos más allá si nos piden que vayamos más allá. Y más todavía si nos llaman a acordar cuestiones ¿Está terminado concretas. el tema policial en la provincia de Buenos Aires? No. Es decir, el tema policial está terminado, pero falta policía en la provincia de Es Buenos decir, Aires. Mar del Plata, que era un estructural. foco importante, se desactivó el conflicto. Sí. Este conflicto parece estar desactivado. Lo que hay es un problema estructural. Hay menos policía que lo que el nivel de delincuencia actual requiere en la provincia de BuenosIres. Ahora va a estar un poco mejor paga, va a estar un poco más activa, y en mi opinión hay una muy mala política de seguridad, o no hay una política de seguridad como debería haberla, entre otros problemas. Muy bien, estamos dispuestos a dejar eso de lado y tratar de ayudar en la coyuntura todo lo que sea posible y todo lo que nos pidan. Esa es nuestra actitud. Ahora, es un fin de año interesante, ¿no? Es un fin de año con aumento de precios exagerado, con un gobierno que mira para otro lado, con una prueba PISA de educación que nos ponen a todos en empezar cómo hemos retrocedido. No, está bien, pero no... ¿No es cierto? Te mezcla todo. Es decir, Sí. da una sensación de 30 años de democracia, pero no hay una década ganada. Lo único que pedimos no es llenarlo la boca diciendo que no hay una década ganada, sino que haya cierta autocrítica de la política social,
de la falta de políticas, una cierta autocrítica. Tampoco pedimos que se flagele, una cierta autocrítica que permita un diálogo. Después vamos a hablar con Guillermo Nielsen, con el ex secretario de Finanzas de Kirchner hasta el 2007, justamente de qué pasa, cómo hace el gobierno para anclar el problema inflacionario, los precios. En Capitanich tenía una luna de miel de 2-3 semanas. Se acabó eso. Saltó acá el conflicto policial, aumento del 70%, en otros casos del 100%, y la idea era encauzar la inflación, es decir, no que se acelerara, sino desacelerarla. Bueno, en las últimas semanas se ha acelerado y encima tenés aumentos salariales del 70, del 100%, que son necesarios, pero, como dice Solá, imposible de financiar en toda la administración pública. Quiero sumar a la charla a Federico Storani, dirigente radical, ex ministro del Interior. Gracias por venir, Freddy. Bueno, ¿cómo está viendo toda esta situación, ¿no? Desde la experiencia de haber estado en la gestión pública, justo en el Ministerio de Interior, y los 30 años de democracia, este sabor agridulce que se mezcla en el día de hoy. Bueno, justamente con un sabor agridulce y con una preocupación que todos compartimos. Es decir, informalmente conversábamos esto antes al aire y creo que cualquier persona de bien no puede sentirse contento por esta situación, porque antes que nada somos argentinos y queremos lo mejor para nuestro país, para nuestra nación. Pero voy a decir un lugar común, pero es muy simple y muy cierto. Para mí el peor problema es que no hay un diagnóstico y entonces al no tener un diagnóstico no hay tratamiento. Vamos a tomar algunos de los síntomas del diagnóstico. Negar la inflación, por ejemplo, va a producir inexorablemente un reclamo sectorial de cualquiera de los sectores que cuando se produce en una fuerza de seguridad es cualitativamente más peligroso. No utilizar inmediatamente algunos medios que se tienen y que nunca desde que yo tengo memoria se han convocado, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Interior. El Consejo de Seguridad Interior es una ley que está vigente. Lo que produce es la posibilidad de la coordinación de ministros de gobiernos, de jefes de policías provinciales, que no solamente toman las reivindicaciones específicas salariales, sino, por ejemplo, hasta las competencias para los delitos complejos, que muchas veces se superponen. Por ejemplo, la trata de personas, por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, el tráfico de armas. Entonces, toda esa ausencia, desde mi punto de vista, ha conducido a lo que inicialmente, cuando sí hubo un viento de cola a favor, muy pero muy favorable, precio de los commodities por las nubes, tasas de interés por el piso en el mercado financiero internacional, porque los países centrales intentaban salir de la recesión justamente bajando las tasas de interés. Es decir, la situación ideal, en vez de aprovecharse ese momento, porque la pregunta es, ¿se aprovechó ese momento para invertir, por ejemplo, en energía, que es el talón de Aquiles hoy en una política de crecimiento? No. ¿Se aprovechó para invertirlo en transporte? No. ¿Se aprovechó para hacer una política consistente en políticas sociales? Tampoco. Entonces, lo que pasó es que falló el diagnóstico, no hubo tratamiento. Y cierro con esto para ser muy sencillo. Hoy no es un día para festejar, sí para conmemorar un acontecimiento histórico que a todos nos ha creado conciencia que la única forma de gobernarnos es a través de la legitimidad que otorga la voluntad libremente expresada del pueblo, porque eso es esencialmente la legitimidad de origen de la democracia. Pero hoy era un día para que la presidenta, en vez de hacer este discurso, convocara a todas las fuerzas políticas y sociales a que identificáramos los 5 grandes temas de políticas de Estado para que todos le pusiéramos el hombro y todos íbamos a ir, porque la democracia es eso, convocatoria, tolerancia, diálogo y la posibilidad, incluso como se hizo en la crisis posterior al 2001, de la propia supervisión de la Iglesia. Hoy en el acto de Cristina estuvo esta foto, ¿no? Representativa de los expresidentes, qué sé yo, de los expresidentes, ¿no? Estuvo de la Rúa, estuvo Adolfo Rodríguez Sá, cuando entraron los abuchearon, y Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl Alfonsín, en representación. Ahí en el fondo está Daniel Scioli, ¿no? En la fila, que se imagina como el sucesor de Cristina, ¿no? En esa imagen. Pero bueno, es la imagen que tenemos de la democracia, ¿no? De los expresidentes. Menem no fue, no dio explicaciones, Duhalde dijo que por razones particulares no iba. Hay información de último momento, está ocurriendo una situación grave en Tucumán, donde acordaron con los policías, pero había una protesta en la Plaza Central
y fue Gendarmería o Infantería a desalojar. ¿Qué está pasando, Diego? Sí, hay represión frente a la Casa de Tucumán, a la gobernación en Tucumán. Hay heridos, aparentemente, hay confusión también por las escenas de este momento, pero balas de goma, gases lacrimógenos y una tensión entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, porque uno de los interrogantes que viene ahora es cómo vuelve la policía. Al parecer hay tensión entre los manifestantes que dicen, le reclaman a la policía haberse acuartelado y haber dejado indefenso a algunos sectores frente a los saqueos. Al parecer ese es uno de los conflictos importantes que hay en este momento. Recordamos, hubo un acuerdo hoy, finalmente Alperovich dio un aumento del 35%, llevaba el sueldo básico inicial a 8.700 pesos, se suponía que con eso empezaba a disiparse la tensión, que estamos viendo en las imágenes lo que pasó durante todo el día, pero bueno, nuevamente hubo tensión, al parecer, entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente a la gobernación en Tucumán. Vos sabés que todas estas situaciones que están ocurriendo, y después si tenemos tiempo voy a pasar un fragmento del gobernador del Chaco, el que reemplaza a Capitanich, era el vicegobernador. La narración que hacía de lo que pasó en las últimas horas en el Chaco era tétrica, y se quejaba a la Casa Rosada que no le enviaron ni 8 gendarmes, dice. Pero la situación que contaba era terrible, con los muertos incluidos, ¿no? Y sea porque te están haciendo una conspiración contra la democracia, lo que dijo Cristina, sea porque fue un efecto contagio y demás, me parece que la dirigencia política tiene que hacerse cargo. Es decir, pero la seguridad hoy se la pedimos al poder político. Y así es. ¿A quién le va a pedir? Yo lo hablé al secretario de Seguridad y algunos me decían, che, pero esto es funcional, que vos en el medio del conflicto diga. La verdad que lo hablé al secretario de Seguridad y le supliqué que mandara a la Gendarmería. Me contestó que no tenía facultades constitucionales para hacerlo. Me dice, usted, senador, no tiene facultades. Nosotros no podemos caer con la Gendarmería a la provincia de Córdoba, pues sería una intervención federal. Maravilloso, le digo, pues eso dice la Constitución. En Córdoba no van a quemar Córdoba. Nos van a quemar Córdoba. Entonces, cuando me decían que no se podían comunicar con la Secretaría de Seguridad, dije, no, yo sí me comuniqué, la respuesta fue pésima. Porque la gente no quería, no importaba si la llevaba de la Sota o la traía el Gobierno Nacional de la Seguridad. Claro. Es lo menos que le podés brindar. A nosotros nos saquearon. Acá pierden todos. Ah, sí. A nosotros nos saquearon domicilios particulares. No, domicilios particulares, arrasaron con barrios completos. Pero porque digo, porque esto que dice Janut, digo, en Córdoba, porque nosotros Córdoba es el rostro anticipado de la República, te quiero decir, para que la semana que viene no digan, este juez, que agorero. El quilombo lo tenemos con los estatales. Esto disparó la paritaria con los estatales, ningún gremio quiere menos de 8.000 mangos de básico. Están los hospitales tomados, los tribunales civiles y penales tomados, está la gente en la calle y sabe cuál es el planteo de los delegados de los gremios, todos gremios de la sotista, pero la base lo presionan para decir, loco, queremos lo mismo que los policías. Entonces, el problema lo vamos a tener la semana que viene cuando esta gente manifieste públicamente, porque va a haber marchas públicas. El policía que va a salir a reprimir cuando la gente le va a decir, che, con el arma que te dio la democracia vos conseguiste un básico de 8.000 y ahora me venía a reprimir porque yo estoy planteando lo mismo, pero no tengo la posibilidad que tenés vos de extorsionar con una pistola. Porque el gobierno de mi provincia inauguró la paritaria de 9 milímetros. Entonces, esta es la realidad. Entonces vos me decías recién, Capitanich, que arrancó, parecía que era el rey de los pajaritos sin futuro, con un pasado promisorio, daba lecciones de democracia, cómo había que construir la gobernabilidad y qué había que hacer con la economía. Mirá vos lo que disparó la ineptitud y la pelea innecesaria, absurda, alejada de las necesidades de la gente, lo que disparó. Le voy a preguntar a Guillermo Nielsen, el exsecretario de Finanzas. Queríamos charlar en términos más amplios de estos 30 años de democracia, las cuentas pendientes en la economía, pero le tengo que preguntar sobre la coyuntura. Seguro. ¿Cómo hace el gobierno hoy para anclar las expectativas de precios? ¿Cómo hace para tratar de desacelerar la inflación cuando tiene reclamos salariales desbordados por todo este conflicto, inflación en alza por la suba del dólar y me imagino la imposibilidad ahora de recortar subsidio a la energía porque subís tarifas de luz y gas en el Gran Buenos Aires, que es necesario para recortar el subsidio, pero no hay clima político, me parece, o espacio político para hacerlo. ¿Cómo hace el gobierno para anclar las expectativas? Lo primero es salir de un diagnóstico mitológico y ver las realidades. Acá no hay mitología. El mundo tiene un consenso respecto a qué políticas económicas funcionan. Y de hecho el mundo no tiene inflación. Entonces, por ejemplo, la cuestión fiscal, y yo lo he señalado acá, no hace tanto tiempo, unas semanas atrás cuando estuve invitado, realmente está poniendo a la economía en una zona de riesgo. Obviamente, detrás de todo esto y de muchos de los comentarios que hubo hoy, está el problema inflacionario. En lo fiscal,
esto lleva, si bien no tenemos el número fino todavía porque se están gestando nuevos aumentos, reivindicaciones de fin de año, etcétera, pero estamos en un nivel de déficit, vamos a terminar el año en un nivel de déficit mayor a 4,5 puntos del producto y tal vez llegue a 5 puntos. Eso es poner la economía en una zona de riesgo que nunca hay que hacerlo, siempre hay que evitar estas cuestiones. Y lamentablemente, con este enfoque de que la cantidad de dinero no explica la inflación y con este enfoque de que el Banco Central está para financiar sin límite lo que disponga la tesorería, estamos llegando a donde estamos llegando. Acá hay que poner un límite urgente y el corazón de esto está pasando por la relación entre el Banco Central y la tesorería. Acá hay que trabajar, tomar las palabras de Capitanich muy al principio, cuando estaba fresquito, que decía que el presupuesto se iba a cumplir a rajatabla. Bueno, yo creo que habiendo tantos legisladores es oportuno señalar que hay que trabajar con un presupuesto en serio. Y hay mucha discusión si los supuestos, esto. Un solo dato, el promedio del tipo de cambio del dólar en el presupuesto que fue aprobado oportunamente es de 6,33. Para el año próximo. Para el promedio del año próximo. Es decir, un dólar que se va a alcanzar la próxima semana o la otra. 6,26 claro. Y el 6,33 seguro que va a quedar holgadamente superado. A mí me parece importante instar a que se trabaje muy seriamente la cuestión presupuestaria. Yo creo que hay muchos legisladores con experiencia de gestión, por un lado, con experiencia de presupuesto, por otro, que pueden realmente llevar a consensuar, yo no digo que se saque una nueva ley de presupuesto, pero consensuar algo que está haciendo muchísima falta. Hace falta que el gobierno le comunique a la sociedad que tiene un diagnóstico sobre la situación y tiene que comunicar qué pasos va a dar para garantizar bajar la inflación. Esto hoy está ausente. Ahora, ¿qué margen político hay para tomar alguna medida? Por ejemplo, esto de recortar el gasto público o reducir el déficit para emitir menos peso, lo que dice el Banco Central, le pase menos pesos a la tesorería. ¿Hoy hay plafón político para esto? Digamos, porque Scioli va a necesitar plata. Si hay un plan, Scioli va a necesitar plata. Si hay un plan, yo creo que sí. Scioli, si no puede endeudarse, le va a pedir que emita a Cristina y Cristina le va a emitir peor de las pesos. situaciones se puede salir. Lo mismo le va a si pasar a tiene De la plan. Sota, lo mismo le va a pasar a las otras político. provincias. Acá hay que tener... Perdón, un segundo, Guillermo. Sí. De la peor de las situaciones se puede llegar a salir si hay un plan, una comunicación racional y la gente ve que hay un acuerdo, político que se deriva en una cantidad de medidas económicas. De eso se trata la democracia, lo dijo Freddy Storani recién. Para que esté el diálogo, para que ninguno de nosotros somos magos, pero todos podemos aportar un poco. Estamos hablando de la necesidad de generar credibilidad en los pasos que se van a dar. Son difíciles, es muy difícil, pero bueno, se ha llevado la economía a una situación donde no hay decisiones fáciles. Pero esto hay que hacerlo porque si no, va a ser todavía peor. Y lamentablemente, en la historia argentina, incluso en la historia reciente, tenemos sobrados ejemplos de que aquí hay que tomar el toro por las astas y hay que hacer los deberes y cuanto antes mejor. Yo creo que hay consenso entre las fuerzas políticas como para ayudar al gobierno y que esto no se desbarranque. Estos 2 años deberían estar dedicados a desactivar las bombas de tiempo de los desequilibrios de muchos años de haber jugado a la displicencia y a que el presupuesto era de goma. Eso no sirve. Vamos a una tanda muy cortita, 1,5 minutos y volvemos, no te vayas. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró,
Adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted sabe en quién confiar a la hora de adquirir o de alquilar su nuevo predio industrial? Si usted tuviera que mudar o ampliar su empresa, ¿en quién confiaría la búsqueda de su nuevo predio industrial? En Adrián Mercado, que es el que más conectado está con las pymes. Así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M. A ver, Luis Juez, ¿cuál es la forma? Estamos diciendo, bueno, aumentos salariales que se están concediendo en el tema de las policías provinciales. Está bien, es la urgencia, tratar de desactivar. Convengamos que no se podía hacer otra cosa. No se podía hacer otra cosa. Sí, después hay que pagarlo. Tratar de frenar los saqueos. Policía, nada más. Bueno, está bien, pero digo, a ver de la Sota. Digo, vamos a Córdoba, que Córdoba el rostro anticipado, veamos qué pasó con Córdoba para que veamos qué va a pasar con todos los gobernadores que a partir de mañana empieza a recibir Capitanich. ¿Qué nos dio? ¿Plata? No, nada. Nos dijo que no va a refinanciar la deuda, una prórroga, una moratoria de 12 meses en todo el 2014 no nos va a exigir la deuda. Nos autoriza a tomar algunos créditos que estaban pendientes con algunos organismos internacionales, que la provincia se sigue endeudando. Y mira la receta, digo, para que si hay algún gobernador incauto que crea que va a venir a hablar con Capitanich y con buen tono y tono coloquial le va a dar una bolsa de plata para que pague lo que ahora empiezan a reclamar los estatales, olvídense, no hay un mango. Recién decías ahora con mucho respeto, y no queremos ofender a nadie, pero hoy no vale la pena, nadie está festejando. Yo no he visto dirigentes opositores, por eso no está mal que vos diseñes un plan, convoque a los opositores, los ponga a consideración y entre todos le encontremos la solución. Porque la verdad es que no debe haber... Yo veo, expulgo, miro la oposición, hay un nivel de preocupación realmente que no tienen quienes están gobernando. La verdad, yo fui... Ojalá hubiese tenido la suerte que tuvo Felipe de ser convocado por el gobernador de su provincia. Nosotros fuimos con una prudencia increíble a pedirle a De la Sota que... Gobernador, firme contra el reclamo policial y De la Sota firmó. Firmó todo, le entregó todo, nos gritó el gol en la cara. No nos convocó nunca. Entonces, no es una locura lo que está planteando la oposición. Situación delicada, extrema, de extrema gravedad. Hay predisposición de todos los sectores para colaborar, para aportar ideas. Algo se nos va a caer. Convóquennos. La verdad, es la mejor forma de honrar la democracia 30 años. Veamos si podemos poner en funcionamiento. Recién Freddy hablaba de algunos institutos. En mi provincia hace 30 años que no se usa el Consejo de los Partidos Políticos, ni el Consejo Económico Social. Pero son herramientas que la democracia prevé. Probablemente después de 30 años habrá que empezar a entender que la democracia, para robustecerla, y cuando tengamos que festejar los 40 años, habremos dicho que, bueno, estos últimos 10 años, después de estos 30, hemos robustecido convocando a los opositores, no tomándolo como enemigos, escuchando las experiencias. Él ha sido gobernador, él ha sido ministro, él ha sido secretario de Estado. Alguna experiencia han tenido en momentos críticos y delicados. Digo, me parece que lo peor que te puede pasar es encerrarte, como pasó hoy, como pasa en mi provincia, que el gobernador se encerró. Cada gabinete de la Sota, yo tenía ya, ¿no? Cada gabinete de la Sota era una señal para afuera. Te lo dice un duro opositor de la Sota. Una señal para afuera. Unión Industrial, Cámara de Comercio, Cámara de Empresarios. Bueno, De la Sota se juntó, renovó el 70% del gabinete, todos punteros políticos, 7 intendentes. Pésima señal para la sociedad. Ahora ahí está De la Sota con Capitanich esta mañana, los dos con el ceño adusto, los dos demacrados. Se nota que son días y noches de poco sueño, hablando después de la reunión. Los policías deben entender que no pueden declararse en huelga por la sencilla razón de que los ladrones no se declaran en huelga.
y la responsabilidad de ello es protegernos de la delincuencia. Si para conseguir un aumento salarial extorsionan, indudablemente hay un vicio de nulidad en todos estos temas. Los gobernadores se ven en la obligación, todos, de proteger la seguridad ciudadana desatendida por los amotinamientos que se dan en muchas provincias. Una controversia, le quiero preguntar a Freddy Storani respecto a qué hacer con las policías provinciales, si había que sindicalizar o no, o si que había que hacer una solución como se hace con los docentes a nivel nacional, aumento para todo. A mí me dicen, por ejemplo, que Alejandro Granado, el ministro de Seguridad, le llevó a Cristina, el ministro de Seguridad de Scioli, la propuesta de 3.000 pesos para todos los policías de todas las provincias, con la colaboración del Gobierno Nacional para resolver integralmente el conflicto, no de un lado por el otro y demás. Antes que estallara. No, el fin de semana, en medio del conflicto. Cristina le hizo así. Vas a tener que compatibilizar las propias legislaciones provinciales con la situación de cada una de las fuerzas de seguridad. Por eso es que yo señalaba... Eso propuso de la Sota también en la Por eso es que yo señalaba que una de las grandes ausencias en este momento fue el Consejo de Seguridad Interior, que entre otras cosas discutía esto. Coordinar las policías provinciales. Exactamente, además de discutir las políticas de los delitos complejos, que no se hizo. Pero como yo, y la verdad que hoy de agorero no quiero ser, yo quiero plantear 3 o 4 cosas. Si hoy la Presidenta de la Nación, que es el pivot del poder, además porque ya está en una cuenta regresiva, son 2 años de cuenta regresiva. Pensémoslo ni siquiera por patriotismo, aún por egoísmo. El que quiere heredar el futuro no quiere heredar una bomba de tiempo. Esa situación tendría que ser identificar 5 políticas de Estado, no más de 5. Una es cómo resolver esta emergencia, poniéndole todo el mundo a la espalda para salir, porque no va a ser tan fácil. Si hay que quitar subsidios, ¿dónde son las prioridades de los subsidios? Si hay que terminar con alguna de las jodas, que en algunos casos son algunos planes sociales, también hay que hacerlo. Si hay que terminar con alguna situación, bueno, si será la situación de la inflación, ¿es posible mantener esta situación? Que significa, entre otras cosas, fuga de capitales, pérdida de reservas todos los días. Vos ponés al más pintado. Ponés a Capitanich, que vino con un rostro diferente, pero con una fuga como tiene de reservas como la que tiene en este momento, ni el más pintado resiste esto. O vos haces una masa crítica desde el punto de vista político, que identifica incluso otros temas más profundos, porque también hay una quiebra moral. Si hay que hacer un congreso, por ejemplo, pedagógico, para poner patas para arriba en el buen sentido de la educación, hay que hacerlo, porque detrás del conflicto policial viene el conflicto docente. Y en la provincia de Buenos Aires, Felipe lo sabe bien, significa más del 50% del presupuesto de la provincia. No hay quien lo pague. Vos podés prometer, es pan para hoy, hambre para mañana, estallido y más de pelota. Simplemente, para cerrar, Nielsen, ¿cuál es la prioridad? Lo que debería encarar el gobierno en términos económicos la semana próxima. Yo no creo que haya una o 2 medidas que sean milagrosas. Me parece que aquí lo que tiene que encarar el gobierno es reflexionar seriamente y cambiar íntegramente el enfoque con el cual conduce la política económica. Aquí vamos a una situación extremadamente compleja, extremadamente difícil, donde es necesario generar consensos políticos y trabajar absolutamente con muchos actores que hoy están excluidos de la mesa de diálogo y de conversación del gobierno. En lo económico, realmente hay que cambiar, pero en forma radical, el enfoque que se tiene. La inflación es muy importante, nos lo está demostrando todos los días. Esto es un tema central. Aquí hay que poner en marcha un plan antiinflacionario y va a haber que generar consensos y credibilidad para que sea exitoso. Si no, seguiremos deteriorando la situación. Gracias a los 4 por haber estado esta noche en Planeme. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos con Diego Genú hacemos un repaso de cuál es la situación en todas las provincias, qué se acordó con las policías provinciales y cómo está la situación social en este mismo momento. Ya volvemos, no te vayas. Esta Navidad con las tarjetas Macro, disfruta promociones en indumentaria, juguetería, telefonía, shoppings y mucho más. Entrá en beneficiosmacro.com.ar y conoce todas las promociones. Macro, tu banco cerca, siempre.
En Casino Puerto Madero, poné en marcha tu suerte. Podés ganar una pick-up o un auto 0 kilómetro. Todos los lunes a las 20 horas. Gana tu lugar para el sorteo final, donde todos tienen premio. Para ganar, tenés que estar presente. Poné en marcha tu suerte y gana tu 0 kilómetro en Casino Puerto Madero. Son 700 kilómetros de gasoducto, bueno, 500 y pico de poliducto, que atraviesa todo el Perú. De la selva, sierra, costa, todos los climas, comunidades, todo lo que te puedas imaginar. Yo le decía a los peruanos que estaban con nosotros, dentro de 15, 20 años se van a acordar de esto. En ese momento no es historia. Pero cuando pasen los años, vos decís, mirá, oye, el gasoducto, yo estuve en la puesta en marcha de este gasoducto. Soy Daniel Enrique Trapani y trabajo en el kilómetro 2920 de Techín. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Bien, nos estamos retirando, pero antes digo un repaso rápido de qué está pasando en las provincias. Sí, lo más importante, como decíamos hoy, la represión en Tucumán, en la Plaza Independencia, con heridos, con balas de goma, con gases lacrimógenos también, mientras está el festejo en Plaza de Mayo en este momento, y la pregunta sobre si hay más muertos o no, porque oficialmente hasta ahora son 8 los muertos en todo el país. Algunos piensan que la cifra es más alta, y el otro tema importante también es este que hablábamos hace un ratito, cómo vuelve la policía, porque este primer enfrentamiento de la policía en Tucumán es con vecinos indignados, que habían salido a reclamar al gobierno por haber dejado desprotegido. Y a la policía por haberse retirado también. Exactamente. Bueno, Scioli llegó a un acuerdo, sí, 8.750 pesos de básico. Sí, una de las noticias más importantes, 54%. Hay que ver, como decías, hay algunos focos todavía, pero en principio la provincia de Buenos Aires estaría cerrado ese acuerdo con un básico de 8.750 pesos. Sí. Las otras provincias importantes donde hubo acuerdo, una es Entre Ríos, la otra es Neuquén, la otra es Río Negro, donde pasaron de 5.700 pesos a 10.000, 75% de aumento, y finalmente Santa Fe, la más también complicada para muchos, de 5.300 que estaba el básico, Bonfatti terminó dando por decreto, igual que Scioli, 8.100 pesos. Es mucho más el aumento, están mal hechos los porcentajes. Pero no importa, lo de Scioli, si tomamos 4.700 de básico a 8.700, estamos hablando de un 85% de aumento. Si el básico era más elevado, que era arriba de 5.000 pesos, estamos hablando de un 70% de aumento. Por eso, en números concretos, de 8.000... pasó a 8.100, están en Santa Fe, 8.750 en Buenos Aires. Son 2 aumentos por decreto, tanto Bonfatti como Scioli. Bien, nos estamos retirando, nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26, ya llegan Eduardo Serenerini y Clara Mariño con A Fuego Lento. Chao, pásenla bien.